Bondadoso y Padre Celestial, te doy muchas gracias, porque podemos decir, como dijo tu siervo Samuel, Ebenezer, porque hasta aquí nos has ayudado. Vamos a media semana, tu presencia ha sido palpable, ha sido real, ha sido buena, y estamos contentos porque tú eres fiel. Te adoramos, Padre, te glorificamos. Y muchos de nosotros estamos aquí con diferentes necesidades, inquietudes. Y Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos. Yo te pido que durante el estudio de tu palabra podamos, Señor, meditar en las direcciones que tú quieres de nuestras vidas y la consagración que quieres de ella. Háblanos, Señor, bendícenos. Y que en este estudio tengamos una nueva comprensión, un nuevo entendimiento de lo que tú, Señor, nos estás revelando a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, estoy regresando otra vez con Mateo. Y vamos a entrar al capítulo 23. Y les prometo que terminando este capítulo, nos quedan 5 capítulos más, que es hasta el 28. Pero la próxima semana voy a terminar con esto porque, amados, es demasiado información en los 39 versículos que hay en este capítulo, que quiero tomar la primera parte del día de hoy y el próximo miércoles que estamos teniendo servicio, el día 23, le vamos a seguir con la segunda parte. ¿Está bien? Así que vamos a entrar a la palabra. Hemos estudiado sobre el libro de Mateo. Y este libro está interesante, entre más lo estudio en diferentes versiones, más cosas descubro de lo que Dios quiere seguir revelándonos cada día en su palabra. Hemos hablado que este capítulo, o este libro más bien, encierra sobre la importancia del reino. El énfasis general del libro de Mateo está sobre el reino de Dios, estableciendo su reino, predicando el reino, que el reino se acerca, que arrepentidos para que puedas entrar en el reino. Y tenemos muchas cosas relacionadas al reino. Aquí donde los judíos pudieron, amados, comprobar que esperaban un rey, pues les vino un rey. Ahora, no les vino como ellos los querían, pero vino el Rey de Reyes, amado, y vino a establecer su ley y su palabra y su presencia en el corazón de todos nosotros. El Rey ahora está haciendo acto de presencia. En este capítulo en particular, el capítulo 23, vamos a hablar sobre la denuncia del Rey. Y usted sabe que siempre, estaba leyendo hoy, estaba viendo las noticias en la mañana, y amados, estaba viendo que la gente protestó con algunas frases que dijo Donald Trump. Si él tiene una especialidad es meterse en problemas. Aparte de que es un hombre muy millonario y que es el presidente, pues a veces de cada 5 palabras, 2 dice bien y 3 mal, ¿verdad? Pero que Dios lo bendiga y que siga orando por nuestro presidente. Y la gente protesta. La gente denuncia, la gente, amados, se pone en huelga, amados, por ciertos desacuerdos en cómo un país se debe de llevar a cabo. Bueno, aquí yo veo una denuncia del mismo rey en cómo la institución religiosa no estaba llevando a cabo lo que Dios diseñó en el corazón de él para que el pueblo conociera su voluntad a través de la palabra o de las escrituras. En este capítulo podemos ver que fue el último sermón público de nuestro Señor Jesucristo. Porque después de este capítulo vamos a entrar en algunos detalles, amados, más que en el 24 y el 25 vamos a hablar un poquito más de la segunda venida, él va a hablar, y luego ya el 26 entramos en el arresto, la crucifixión, y el 28 pues la resurrección, ¿verdad? Pero, amado, aquí Jesús ya es uno de sus últimos mensajes que él está hablando en público, amados, en esta hora. Ahora, este mensaje público es una denunciación de una religión falsa que estaba escondiéndose detrás de la verdad de Dios.
Por eso Jesús empieza a desenmascarar, amados, a los fariseos y a los escribas, porque supuestamente ellos eran los religiosos. Yo aprendí algo la semana pasada y me encantó esta frase que me la relataron, que mucha gente tiene un celo por la sana doctrina que se olvidan de la doctrina que sana. Póngase a pensar en esa frase, que tienen un celo por la sana doctrina que se han olvidado de la doctrina que sana. Y amados, esa gente que tiene un celo de la doctrina, amados, son gente farisea, que amados, se olvida del poder que hace la doctrina que Jesús vino a predicar. Si no, fíjese lo que Jesús predicaba y cómo la gente, amado, estaba amontonándose simplemente para que de la palabra de que Él hablaba o lo que Él hacía, la gente fuera restaurada, la gente fuera sanada, la gente fuera salvada. Así que, amado, lo que la institución religiosa no estaba haciendo, Cristo lo viene y lo saca a la luz, hace una denuncia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban escondiendo detrás de la verdad sin practicar la verdad. Sin practicar la verdad. Amado, ahora, algunas de las personas que cuando Jesús empieza a hablar y a denunciar, se quedan alarmadas. ¿Sabe por qué? Porque, amados, ellos consideraban a los fariseos como personas rectas. Porque de que apantallaban. Es como si usted ve a un hermano aquí bien apantallador con su Biblia y amén, praise God, pero nunca hace nada. Saliendo de aquí ya hace todo un desbarajuste en su vida. Pero mientras está entre nosotros, apantalla. Entonces ellos se quedaron alarmados. ¿Por qué? Porque dijeron, ¿por qué Jesús está haciendo eso? Si estos son los líderes religiosos que la verdad me apantallan porque dicen que no, que ellos ayunan, que ellos se ponen bien y que ellos hacen esto, y Jesús llega y los demás. No, espéreme, cuando llegue la próxima semana, cuando le dice sepulcros blanqueados. Está heavy, hermano, todo esto. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Mire, la vida cristiana no es una vida religiosa, es una vida práctica. Es un estilo de vida, de decisiones claves y sabios que debemos de tomar. El problema es que pensamos que cuando nos convertimos, amados, al Evangelio, que vamos a estar con una túnica larga, que no podemos hacer esto, no podemos ir para acá, no podemos hacer nada, ni respirar. Y dicen, no, pues muy aburridos los cristianos. Si supieran, yo creo que Celia Cruz era cristiana, porque a ella le gustaba la vida de un carnaval. Y voy a hablar del cielo, si el cielo es un lugar aburrido, el día 27 de agosto. El cielo no va a ser aburrido, así que vamos a practicar para no caer en shock cuando lleguemos al cielo. El cristiano tiene que vivir una vida práctica. Ahora, tal vez nos conviene recordar de que no todos los fariseos eran hipócritas. No todos los fariseos, voy a hacer esa aclaración. Pero sí quiero decirles, porque mire, mientras yo leía y me preparaba y leía las historias de los comentarios, nos dicen que habían como 6,000 fariseos en ese día. Era un grupo grande, 6,000 fariseos. Muchos de ellos eran seguidores, pero no miembros oficiales del grupo. Entienda, no eran miembros oficiales, pero eran seguidores. Ahora, me llama la atención porque la mayoría de ellos eran negociantes de la clase media. Y sin lugar a duda eran sinceros en su búsqueda, amados, de la verdad y de la santidad. Porque, amados, hay de todo en la vida del Señor. ¿Usted cree que todos los que vienen a esta iglesia son cristianos? ¿Que se la pasen por centro familiar cristiano? No. Por eso le digo, cuando usted venda su carro o ande en su carro y si le puso yo amo a la iglesia, behave. Pórtese bien. Okay. Pero le voy a decir una cosa, porque no todos son cristianos. Aquí la gente se ha robado, aquí de la iglesia, ofrendas, le sacan dinero, bolsas, celulares. A mí me robaron un paraguas.
Y ese que era el pastor estaba santificada, porque yo cuando abría ese paraguas detenía el agua. ¿Usted cree que van a respetar al pastor? Así que no todos los que vienen son cristianos. No todos los fariseos eran malos tampoco. No eran malos. Había algunos que eran sinceros. Ahora, déjeme decirles, el nombre fariseo viene de la palabra que significa el separarse. Era un fariseo, bueno, tienes que separarte. Los fariseos eran separados de los gentiles. Los impuros, inmundos, eran judíos que no practicaban la ley. Lo que la Biblia recarga en Lucas capítulo 15, amado, dice publicanos y pecadores. Los fariseos no se juntan con ellos, porque ellos eran religiosos y tenían miedo, amados, de contaminarse. Es como el cristiano sangrón que no se quiere juntar con nadie más. Si tú no te quieres juntar con alguien más porque tienes miedo de que te contagien, tú no tienes convicciones sanas. No sabes en qué has creído. Amados, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amados, ¿qué vas a hacer? ¿Ni modo de irte a un desierto? Sabemos que vamos a vivir con gente y entre gente que no ama a Dios, pero hay que saber tratar con ellos y ser nosotros testimonio a ellos. Ahora, ellos se separaban de todo aquel que se oponía a la religión que gobernaba sus vidas. A la religión, no dije a la palabra o a la escritura o a los mandamientos, sino a la religión que gobernaba sus vidas. Entre los fariseos había muy pocos o pocos miembros que buscaban la verdadera religión espiritual. Por ejemplo, voy a nombrarles algunos. Nicodemos era uno de ellos. La Biblia lo declara. José de Arimatea era un fariseo, era un estudioso de la Biblia que salió como testimonio, e inclusive él fue que ofreció la tumba cuando Cristo tenía que ser, amados, sepultado. Tenía una pasión por la palabra, un amor por Dios. Nicodemo de igual manera tenía una inquietud, un hambre. Fue cuando el capítulo 3 de Juan que fue a buscar a Jesús de noche. Fue a hablar con él. ¿Qué es lo que estás enseñando? Mi corazón se inquieta. Ya para que el hombre de noche vaya. Bueno, tal vez no quería que lo vieran para que no lo vetaran, pero una cosa quiero decir, había un interés. Y José de Arimatea lo mismo. Inclusive hay un hombre que, Marcos, el capítulo 12, un hombre que no menciona por nombre, otro fariseo, que buscaba a Jesús. Inclusive la Biblia nos habla en Hechos 5 que Gamaliel demostró una tolerancia hacia la iglesia primitiva recién nacida. Otro fariseo, un estudioso de la palabra, inclusive Gamaliel fue el que educó y entrenó a Pablo. Y tuvo tolerancia, abogó por los discípulos. Así que había hombres y mujeres, amados, y en este caso más hombres porque eran los que pertenecían al grupo de los fariseos, que tenían una necesidad y una sinceridad de buscar verdaderamente al Dios vivo. Pero la mayoría de veces los fariseos usaban sus religiones para promoverse a sí mismos y obtener ganancias indebidas. Con mucha razón Jesús los denunció. Notemos las 3 divisiones que vamos a hablar en este tema. Pero hoy simplemente voy a estar considerando el primer punto de 3. Y el primer punto que voy a hablarles, basado en el versículo 1 al 12, es la explicación a la multitud. Cristo empieza en esta sección a explicar los defectos básicos de la religión de los fariseos. Mire, una de las cosas de Jesús, que él siempre era muy transparente y hablaba la verdad. Y si él tenía que decirlo, usaba unas palabras donde podía él captar la atención. Y vamos a ver en los siguientes, amados, 12 versículos, que va a ser del punto número 1, y después del 13 en adelante, amados, vamos a tocar, amados, los otros 2 de la próxima semana. Pero aquí el Señor empieza a darle una explicación de lo que constituye la religión, amados, o el aspecto religioso que muchas veces imponía más carga que ayudar al que buscaba de Dios. Ahora,
Esto va a estar interesante de lo que vamos a estar viendo. Tres cosas que yo quiero compartir con ustedes de esta enseñanza. Número uno, cuando digo ellos, me refiero a los fariseos. Ellos tenían un concepto falso de la justicia. Como líderes religiosos, ellos tenían un concepto falso de lo que era la justicia. Veamos el versículo 1, 2 y 3. Y voy a leer en esta ocasión de la Nueva Versión Internacional de Mateo 23. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Fíjese, por eso le puse la explicación a la multitud. Les dijo a la multitud o a la gente y a sus discípulos: los maestros, o sea, los escribas de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. En otra versión dice, se han sentado en la silla de Moisés. Es lo que dice la Reina Valera. Ahora, mire el versículo 3. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, siempre y cuando esté hablando de la ley escrita por Dios. Pero miren lo que a continuación lo que el Señor dice: pero no hagan lo que ellos hacen. O no hagan, pero no hagan lo que hacen ellos. Aquí hay una inconsistencia. Háganles caso mientras les enseñan lo que Moisés dejó establecido. Pero lo que ellos hacen, no lo hagan. Porque no practican lo que predican. Es como decirle a una persona: tus hechos hablan tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me estás diciendo. Y Jesús aquí está haciendo una denuncia a todos aquellos que usan la religión para imponer, pero no para mejorar ellos. No para mejorar. Ahora, para empezar, los fariseos habían tomado una autoridad que no era de ellos. Porque dice Jesús en el versículo 2 que tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Otra versión dice que los escribas y los fariseos se han sentado en la silla de Moisés. Ahora, voy a aclarar esta parte. No hay ningún archivo en las Escrituras de que Dios le dio autoridad a este grupo. Nunca va a encontrar usted que Dios les dijo a los fariseos o a los escribas: ustedes son los que tienen que dar la interpretación de esto. El problema, amados, que la Biblia habla de escribas en el tiempo de Esdras, si usted se acuerda, cuando encontraron los pergaminos. Inclusive, vamos a ver algo interesante. Ellos eran estudiosos de la palabra. El problema es que cruzaron una línea cuando empezaron a imponer costumbres religiosas que no eran de Dios. Que no eran de Dios. Empezaron a traspasar límites que Dios nunca había dicho que hicieran. Y fue cuando Jesús empieza a tratar con ellos. Ahora, la única autoridad que ellos tenían era la palabra de Dios. Así que el pueblo debía obedecer todo lo que los fariseos enseñaban de la palabra o de la escritura, amados, que en ese entonces se tenían, porque recuerden, no tenían el Nuevo Testamento. Si usted dice, no, es que era el Nuevo, no, nadie se escribía. Se escribieron muchos años después de Cristo. Okay. Ellos se regían por el Antiguo Testamento. Y ahorita voy a hablar de lo que más se regían, cuáles eran los libros que ellos estaban, amados, usando. Ahora, pero la gente no debía obedecer las tradiciones ni los reglamentos de los fariseos. Mire, una cosa es obedecer la palabra y otra cosa es lo que te imponga el hombre. ¿Sí me explico? Y si lo que te impone el hombre sobresale a lo que la palabra dice, tú estás haciendo cosas malas. Porque estás haciendo lo que la palabra dice por hacerle caso a lo que el hombre te dijo. Y es ahí donde entran las doctrinas del hombre. La doctrina por eso tenemos tantas doctrinas hoy en el mundo. Okay. Y eso empezaron a hacer ellos. Ahora, para los fariseos,
La justicia significaba una comodidad externa de la ley de Dios. La justicia para ellos no era la misma interpretación que como Dios habla de la justicia. Porque la justicia donde Dios habla, habla del corazón hacia afuera. Ellos eran de lo externo, lo que la gente podría mirar. Ellos ignoraban la condición interna del corazón y haciendo apariencias de su vida. Ellos diciendo, con que vean que soy religioso, que oro. ¿Recuerdan la frase o el ejemplo que la Biblia relata en el Nuevo Testamento? Donde ese fariseo le dijo, Señor, te doy gracias que no soy como ese pecador. Bueno, él estaba haciendo una justicia externa. Cuando el pecador que estaba al lado simplemente se estaba humillando delante de Dios y dijo, Dios, sé propicio a mí, a mis pecados, perdóname. Y Dios se compadeció más de ese corazón contrito y humillado que aquel que se estaba bañando de pureza, diciendo, mira, no soy como él. Y esas son las cositas que tú y yo tenemos que ignorar, que considerar, perdón. La religión consistía para los fariseos en obedecer algunas reglas que gobernaban cada detalle de la vida. Por eso cuando ellos andaban detrás de Cristo para ver quién le encontraban, y un sábado los discípulos se fueron a recoger espigas porque tenían hambre, y luego, mira, oye, oh, mira cómo se lavaron las manos, no se lavan las manos bien para comer. La Biblia no dice nada de lavarse las manos, ellos la pusieron, son reglas. Ahora, sí es bueno lavarse las manos. Y más cuando sale del baño. ¿No le ha pasado que va al baño y usted ve que una persona y luego le, ¿cómo está? Pues bien. Porque usted lo vio que no se lavó las manos, pues bien. Y dice, pues salúdame. No, mejor te mando un beso, ¿qué te parece? ¿Ok? Así, sí es bueno lavarse las manos, hace que lavarse las manos. Yo cuando salgo aquí el domingo, después de comer, voy a ir a comer, le digo, voy al baño, voy a quitarme toda la mugre santa. ¿Okay? Sí, porque de tanto saludar a los hermanos, pues tengo mugre santa, así que hay que quitarse todo eso. El problema, amado, es que había una costumbre de cómo lavarse las manos. Y en esa ocasión los discípulos estaban hambrientos y además yo creo que fueron y metieron los deditos, vámonos. Cuando dijeron, no, pasaron por todo un procedimiento de meter sus manos a la vasija y que el agua escurriera. Hasta, ¿cómo se dice aquí? Muñeca. Y esto que es la niña, ¿no? Y esta es la muñeca. ¿Quién inventó esos nombres? Díganme. Bueno, este es otro estudio que Martín después lo va a dar. Y no se lavaron las manos correctamente. Y criticaron. Eran reglas que ellos mismos habían puesto. Y eran pronto para condenar. Los fariseos tenían cuidado de pronunciar las palabras correctas y seguir las ceremonias correctas, pero no obedecían la ley internamente. Sabían el comportamiento religioso. Sabían el lenguaje religioso, como muchos cristianos. No os hagáis. ¿Conoce a alguien así? No lo vea, no me descubra con él. O sea pero verdad que, hasta luego, ahorita hablamos, mi amor, en la casa. Mira, el pastor te está hablando a ti, fariseo. Okay. Porque conocemos el lenguaje, ¿correcto? Conocemos el comportamiento, inclusive hasta sabemos cómo levantar la mano, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad cómo nos cambia la voz aquí en la iglesia? Aleluya, aleluya, aleluya. Porque ya entendemos el lenguaje. Ya salimos del servicio. Hermano, ¿cómo te va, hermano? ¿Qué le pasó con el tono ese? De Plácido Domingo y luego de allá hasta afuera Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ya le sabemos. Ya le conocemos. Ellos no obedecían. Ahora, ¿sabe lo que Dios desea? Dios desea la verdad aún más en lo íntimo del corazón. ¿Por qué crees que cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Él quiere más que nada que en lo íntimo de tu corazón, tú le busques. Porque mire, el predicar una cosa y practicar otra, ¿sabe cómo se llama eso? Hipocresía. El decir que eres cristiano y hacer unas cosas que no son de cristiano, amados, por cierto, la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Esto.
seguidor de Cristo. No que, amado, tú sigues a Cristo. A los discípulos en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Tú eres un cristiano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? De lo que predicamos es lo que tenemos que practicar. Y Jesús les dijo, la justicia de ellos es aparentar bien, en lugar de examinar sus corazones a ver si hay justicia en el corazón de ellos. Así que ellos, los judíos, tenían un concepto equivocado de lo que es la justicia. Tenían un concepto religioso de la justicia. Pero Jesús también denuncia otra cosa. Número 2, ellos tenían un concepto falso del ministerio, de lo que equivalía a ser el ministerio. Y miren lo que dice aquí el versículo 4. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarla. I like this. ¿Por qué? Porque somos muy buenos para poner cargas en la gente, pero nosotros no lo hacemos. Déjenme hablarles sobre este punto. Para los fariseos, el ministerio significaba el poner leyes sobre las personas y añadirles más carga. A veces dentro de la iglesia, y tenemos que tener cuidado, podemos correr el peligro de traer un sentido de culpabilidad y de condenación. Yo les voy a decir algo. Si usted no está haciendo las cosas en esta iglesia por amor a Dios y por gratitud a Dios, no la haga. Por más que yo quisiera que usted trabaje, por más que usted que quisiera que usted haga lo que tenga que hacer, pero si no lo hace de corazón, no lo haga. Porque, mire, tal vez una que otra vez nosotros le vamos a decir gracias, pero amado, Dios no va a ser glorificado. Si lo va a hacer renegando, que tuvo que venir, ahora me tocó allá afuera en el parking, y me cae gordo el hermano la sea, que siempre que me ve, boom, me apunta luego. Okay. No lo haga. Lo que menos queremos que usted sienta que estamos imponiendo. Que tenga una responsabilidad si la tiene. Yo la tengo. Todos tenemos. Pero todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por amor a Dios. Por gratitud a Dios. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, voy a decirles algo. Para ellos, los fariseos, el ministerio significaba imponer cargas. Imponer reglas. En otras palabras, los fariseos eran más duros con otros que con ellos mismos. Ellos no se imponían carga, ellos ponían carga. O sea, como líderes no ponían el ejemplo. Eran malísimos, si los va a usar para ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos no practicaban lo que predican. Y qué importante entender este punto. La religión legalista siempre busca, amados, en que la carga sea más pesada para alguien más. Escuche bien. La religión legalista siempre busca que la carga sea más pesada, pero para alguien más. Es la única manera de tenerlos atados. Si nos guiamos por la religión legalista, la única manera de entender a la gente, amado, ¿puedo decirles algo? ¿Para qué les voy a decir que estudien la Biblia? Entre más no estudien la Biblia, a mí me conviene porque más ignorantes están. Pero les digo, estudien su Biblia, traigan su Biblia, por eso vengan al estudio. Porque para que ustedes sepan que se está predicando la palabra aquí. Y entre más conocimiento usted tiene, más la palabra le va a revelar, más fe va a recibir, porque el oír viene por la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú vas a crecer y vas a entender muchas cosas. ¿Por qué crees que antes no te dejaban leer la Biblia? Porque, amados, querían mantenerte en un estado de ignorancia. No porque la Biblia sí es sagrada, pero es la palabra de Dios. Y era para ti, pero el que se prohibía que tú la leyeras y que era un pecado. ¿Cómo que va a ser un pecado leer la Biblia? No, lo ponías al sacerdote o a la persona que te prohíba en un problema porque podías cuestionarlo, a ver qué está pasando aquí. Si no, fíjese cuando Pablo fue a predicar a Berea, dice la Biblia que los de Berea empezaron a agarrar la Biblia. A ver, Pablo, vamos a ver si es cierto de lo que nos estás diciendo. Yo creo que tú y yo tenemos esa responsabilidad. El problema es que la religión de hoy en día impone carga para mantenerte esclavizado o ignorante. Ellos así tenían este concepto. Los fariseos mandaban, pero no practicaban. Eran líderes religiosos hipócritas,
pero no líderes espirituales. Tenían un concepto equivocado de lo que es el ministerio. Yo voy a decirles algo, amados, lo que hagas aquí, todo lo que hagas, dice la Biblia, hazlo para el Señor. Si vas a renegar, mira, mejor tómate un sabático y luego vuelve. ¿Por qué? Porque Dios no te lo va a agradecer, Dios no lo va a mirar bien. Porque el que te da el ministerio, el que te confía el talento y los dones es Dios. Y si tú lo vas a hacer porque el pastor dijo, porque el hermano Ángel quiere, porque Carlos nos está diciendo que, mira, hasta tiene que usar la carne asada para venir. Pues nomás ven por eso, por lo menos. Pero si no quieres ser parte de algo que Dios quiere hacer en tu vida, tú te lo pierdes. Pero, amados, lo que sí podemos entender, que el ministerio es más que imponer carga. El ministerio es ministrar y servir a Dios nosotros a través de lo que Él nos presta, que es el ministerio, que es el talento, que es el llamado que tenemos cada uno. Ellos tenían un concepto falso de lo que era el ministerio. Y por último, usted dice, ya va a terminar, usted cree, pero déme unos 10 minutos con este punto. Ellos tenían un concepto falso de la grandeza. De la grandeza. Miren los versículos 5 en adelante conmigo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías, y ahorita voy a hablar de eso, grandes, y adornan su ropa con borlas vistosas. ¿No se ha pasado a algunos cristianos o predicadores también que se visten de una manera que extravagantes, que usted dice, ¿quieres pasar desapercibido? No lo vas a lograr, mijo. Okay. Pero ese punto de aparte, ahorita voy a seguirle con eso. Okay. Ahí va. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y por los primeros asientos en las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llame Rabí. Rabí. Hoy lo equivalente es apóstol, profeta. Y muchos de aquí de ustedes, ni yo hemos llegado ni a Monaguillo, pero pues aguántese. Okay. Mire el 8. Jesús. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Fíjense lo que Jesús le está diciendo. Si van a ir detrás de los títulos, tengan cuidado, dice. Y luego dice, y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestros, porque tienen a un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Déjeme cerrar este punto. Para los fariseos, el éxito significaba el reconocimiento y los halagos del hombre. Uno de los éxitos para ellos, que los reconocieran y que la gente los halagara. Ellos no estaban tanto preocupados por la aprobación de Dios. Ellos usaban su religión para atraer la atención y no la gloria a Dios. Ellos querían captar la atención de la gente, la admiración de la gente. No les interesaba que la gente glorificara a Dios a través de ellos o por causa de ellos. No, que los reconocieran. Los fariseos también pensaban que la posición era una señal de grandeza. Así que buscaban las mejores sillas en las sinagogas, en los lugares públicos. Porque llegaban, ¿dónde está mi asiento? Porque yo soy rabí. Soy fariseo. Ay, Dios guarde es que le tocó atrás. ¿Cómo que atrás? ¿Sabes quién soy yo? Ellos se preocupaban que la gente
les diera su lugar, públicamente, como también, amados, en las sinagogas, donde un hombre se sienta. Yo voy a decirle a usted, ahora usted va a decir, ¿por qué el pastor se sienta enfrente? Porque tengo que estar pasando mucho el púlpito, ni modo de correrle de atrás. Así que, para mí es más estratégico que posición. Porque no importa si me siento enfrente o atrás, sigo siendo el pastor de esta iglesia. ¿Comprende? ¿O no comprende? ¿O quiere que se lo explique en chino? Es lo mismo. Okay. ¿Qué dije? No sé. Una vez llegué al servicio, estábamos todavía en la Carlos, y había gente nueva sentado. Y me dijeron, pastor, ¿voy y los quito? Y le dije, ¿ves estos 5 dedos? Van a conocer tu cara. Tú déjalos ahí. Mejor porque no se buscan ustedes la delantera y hacen algo así. Por lo menos la gente va a respetar. Ah, por algo están reservados. Pero si nosotros no hacemos la tarea, no tanto, yo no voy a dejar de ser pastor porque me senté acá con Hugo, porque él es monaguillo. ¿Okay? O si me mandaron hasta atrás acá, no, mira el pobre. No, ¿sabe por qué nos sentamos? Porque es más práctico para nosotros para subir. Y cuando hacemos llamado para que vengan, para que no tengan que correr desde atrás, y por eso lo hacemos. No crea que están más ungidas está haciendo. A veces yo te aquí, tengo que orar por ellas para ver quién se sentó antes de. Okay. Okay. Pero mucha gente malentiende sus conceptos. Los fariseos añoraban esas cosas. Buscaban estas cosas. Inclusive me gusta cómo lo puso Alberto Einstein. Dijo, no trate de ser un hombre de éxito, sino un hombre de valor. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus valores? Tu éxito no se mide por lo que tienes o lo has logrado o los títulos, sino por los valores que tienes en la vida. Por los valores. Los fariseos también pensaban que los títulos de honor eran otra señal de grandeza. Por ejemplo, el título rabí que leímos significa mi gran maestro. Y era ambicionado por los líderes religiosos. Yo tengo problemas que a mí me digan, a veces me dicen, a veces me muevo entre los concilios que el reverendo. Me siento raro con ese nombre, porque a veces pienso que soy reventón o un reverendo, o vamos al reverendo. La verdad no me, a ver, ¿cómo te llamas? Abel. Me ponen doctor porque estudié, yo estudié teología por 18 años. Pero no me interesa. Lo que a mí me interesa es poder enseñarles la palabra como debo. Pero si tú estás interesado, como los fariseos, en los títulos y añoras de los títulos no te llevan muy lejos, créelo. Un tercer título que estaba prohibido era el de amo. Cuando dice el Señor maestro, a ese título se le llama que no te enseñorees de ellos, no seas el amo de ellos. Significa guía, instructor o líder. Esta no era la misma palabra que es traducida maestro en el versículo 8. Esta palabra significa maestro, mientras la del 10 significa, amados, que es uno que va adelante, un guía, un líder. Un equivalente moderno para esta palabra sería autoridad, es la autoridad. Es la autoridad. Pero voy a decirte una cosa. Dios ha puesto a líderes espirituales en la iglesia y tenemos que respetarlos. Escuche bien lo que les dije. Si es pastor, si es un líder voluntario, usted tiene que respetarlo. No importa si usted le encontró defectos. Y cuando usted dice, es que mire, pastor, él, recuerde que lo apuntó con un dedo, se apuntó 3 a usted. Porque nadie de aquí puede decir, de esta agua no beberé. Nadie de aquí puede decir, yo tengo la piedra, mira, te va. Porque todos fallamos en alguna área u otra. Pero ahí le va. A pesar de que Dios ha puesto líderes espirituales en las iglesias, los líderes no deben reemplazar el lugar de Dios en la vida de la gente. No los idolatre, hónrelos, respételos, obedézcalo como dice la Biblia. Pero cuando usted los idolatra y que viene un predicador o un apóstol, ay, usted se desmaya como todas las hermanas de que viene Luis Miguel. Usted está, o esa persona en su vida está ocupando el lugar de Dios. Lo único que le falta es ponerle una veladora en su casa. Esto. No lo haga. Cuide.
de esas cosas. Recuerde cuando Pedro hizo un milagro y que la gente luego quiso, y Pedro le dijo, no se hinquen, no hagan nada de eso. ¿Por qué? Porque nunca iba a ocupar el lugar del Espíritu Santo de lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Tengamos cuidado. Ahora, yo no dije que no respete al pastor y a los líderes, tiene que hacerlo. La Biblia nos manda, pero que no reemplace ese líder el lugar de Dios en su vida. Un verdadero líder espiritual dirige a su pueblo en libertad y a una comunión más estrecha a Cristo, no hacia una esclavitud de sus creencias y de sus ideas. Por eso tenemos que cuidar que la palabra se predique y que se predique conforme a lo que dice la Biblia, no lo que tú crees que dice la Biblia. Porque recuerden, la Biblia no fue escrita en español. Yo sé que Dios tiene sangre azteca, pero no es para que digas que fue escrita, no, fue escrita en el hebreo, en el arameo y el griego. Y por ejemplo, cuando dice aquí la Biblia, ser perfecto como mi Padre es perfecto, tú y yo entendemos la palabra perfección por algo diferente a lo que la Biblia dice. En el griego dice cabal, maduro, completo. Y tenemos que procurar de que, es que yo pienso, no. ¿Puedo decirles algo? Cuando me salen con eso, ¿tú crees que a mí me importa lo que tú piensas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Por eso nunca agarres un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a pasar, vamos a engañar a la gente con la palabra. Con la misma, inclusive si tú no crees, el diablo usó la palabra con Cristo queriéndolo engañar. Escrito está, escrito está. Mira, dice que va a mandar a sus ángeles y te va a cuidar si te dejas caer. Hoy tú puedes orar por estas piedras que se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivir. O sea, Jesús se defendió también con la misma palabra. Y tenemos que tener esa idea. Ahora, en el versículo 5, ustedes notaron una palabra, filanterías. Esta es una palabra griega que se halla solo en el pasaje del Nuevo Testamento. Fue trasladada al inglés por la Biblia genoveva. Y en el griego clásico significa guardia o fortificación. Platurco la emplea por amuleto, esa palabra, como un amuleto, es decir, hechizo protector. Ahora, déjeme explicarle. La palabra proviene de un verbo que significa guardar. Esa palabra que les dije ahorita en el versículo 5, filactería. Pero aquí se refiere a unas pequeñas cajitas de cuero con oraciones llevadas en la frente y en el brazo derecho en las oraciones diarias matutinas. Si usted va a Israel, y en un tiempo me tocó viajar mucho a Nueva York, y Nueva York tiene una colonia muy fuerte, muy rica de judíos. Y yo me acuerdo cuando me subí al avión, se subían muchos de ellos. Y llevaban una cajita en la frente, o se le daban algo en la mano de la derecha, ¿verdad? Derecha. Era una cajita más chica. Es lo que está pasando aquí. Lo que hicieron de esto, por eso se llaman amuletos, ellos lo hacían como un símbolo de protección. Ahora, déjenme hablarles un poquito de esto. Esta cajita, la de la cabeza, tenía 4 pequeñas divisiones. Y en cada una había un pequeñísimo pergamino con una escritura inscrita. Por ejemplo, las 4 escrituras que venían en esos 4 departamentos o esas divisiones: Éxodo 13 del 1 al 10, Éxodo 13 del 11 al 16, y luego Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13 al 21. Ahora, ¿qué quiere decir? La que llevaban ahí en la frente o la que llevaban en el brazo tenía otro compartimiento más pequeño y nomás llevaban un pergamino muy pequeño adentro. Ahora, ¿qué es lo que significaba? Este concepto fue tomado de los mandamientos de atar las palabras en la escritura. ¿Recuerda? Ata estas palabras en el cuello, en la frente, porque dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, si usted lo lee todo, como señal sobre su mano o como frontal entre tus ojos. Entonces ellos dijeron, ¿cómo puedo? Literalmente lo que hicieron ellos. Los fariseos y escribas, en lugar de hacerlo en un sentido figurado,
que voy a memorizarme la palabra, voy a usar la palabra. Crearon cajitas donde la gente se los pone, donde llevan el pergamino o en la mano derecha, para protección, para tener algo en la mano. Muchos de ustedes se acuerdan, no llevaban cajitas, pero llevaban ¿qué? Ave María uno, Ave María uno, Ave María para acá, y Ave María para allá, y le dan vuelta a esa cadenita. Ese es el rosario. Y no me refiero a las hermanas que se llaman rosario aquí, simplemente, bueno, usamos. ¿Qué usamos? El llavero, trae una pata de conejito para que me guarde la buena suerte. Y más cuando voy a los bufetes de los casinos. Ah, ¿de veras? Entonces ellos criaron esto y lo empezaron. Era un negociazo, por cierto. Era increíble, pero tenías que comprarlo para que Dios te guardara. Es como si usted quiere mejorar en la vida, ¿por qué no comprar mis libros? Buena falla, ¿verdad, doctor? Y ellos, los fariseos se la ponían y la gente los admiraba. Ay, estos amigos están heavy. Estos sí son espirituales. Ahora, Jesús también dijo que los fariseos extendían los flecos de sus mantos. Inclusive usaban ciertas vestimentas los fariseos que le ponían como un listón alrededor de esa vestimenta de un cordón azul. El Deuteronomio lo dice, el capítulo 15, versículo 38. ¿Por qué? Porque entre más colguetes llevaban, más llamaba la atención. Mira. Es como los niños de Aguana que le ponen todos esos parches aquí. Ellos se sienten realizados. Qué bueno, porque han aprendido la Biblia y todo. Pero ellos los usaban con otro propósito. Para que la gente los admirara. Mira, este amigo cuántos colguetes lleva. Y lo usaban para presumir. Más que nada. Así que Cristo les está diciendo, ellos quieren ser vistos por la gente. A ellos no les interesa la pasión personal o la piedad personal. Quieren ser vistos por la gente. Ahora, para todo eso que les acabo de contar, ya voy a terminar. Pasen los músicos. La grandeza para ellos significaba todas estas cosas. Pero ahí le va. La grandeza, la verdadera grandeza se encuentra en sirviendo a otros. Usted quiere ser una persona reconocida por un espíritu grande, aprenda a servir a otros. Y no forzar a otros que te sirvan, sino servir. ¿Cristo qué dijo? Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza no es fabricada, sino que solo se obtiene de parte de Dios si la obedecemos y obedecemos lo que Dios nos dice. Si nosotros nos exaltamos a sí mismos, dice la Biblia que Dios nos va a humillar. Si tú te empiezas a presumir y a echar humos de acá, mira Dios, mira, entre más te inflas, el Espíritu Santo tiene una aguja increíble, que Él se encarga de sacarte el aire. Pero cuidado, porque entre más alto subas con ese inflamiento, más duro va a ser el golpe. Okay. Pero dice la Biblia también que si nosotros nos humillamos a sí mismos, a su debido tiempo, Dios nos va a exaltar. Es una palabra. No seamos como los escribas ni como los fariseos, donde el Señor tenga que reprendernos o denunciarnos diciendo, búscame de corazón. Búscame con todo tu ser, ámame con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente, de tu alma. Así es que la manera en que Dios quiere que lo amemos. Esa es lo que Dios, la vida espiritual. Ahora, ¿puedo decirles, amados, lo que es la verdadera religión? Ahí la va. Santiago lo dice, cuidar a los huérfanos y a las viudas. Esa es la verdad, porque son obras. Mucha gente, es que yo voy a ser bien religioso. Vete a cuidar a los huérfanos y a las viudas. Súpleles, atiéndelos. Esa es la verdadera religión. ¿Quieres ser un hombre de Dios, una persona de Dios, una persona espiritual? Entonces, conéctate a la palabra y al Espíritu de Dios. Y haz lo que te dice la palabra. Amén. ¿Aprendió algo? ¿No está mad conmigo? Póngase de pie. Padre, te doy gracias por tu palabra.
porque tú nos enseñas verdades que cambian vidas. Queremos ser como tú. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos vivir para ti. Y perdona alguna negligencia o espíritu de orgullo y de grandeza que hemos tenido, Dios. Simplemente queremos vivir la vida de Cristo, tener el corazón de Cristo, tener la mente de Cristo. Padre, haznos más como tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme a